Las verdaderas reglas del país norteamericano han sido utilizadas una y otra vez mecanismos de injerencia en asuntos internos de otros países para garantizar su propia hegemonía. Durante los últimos 30 años, las relaciones internacionales han estado secuestradas por un sharing corrupto. En este momento nos enfrentamos a dos potencias globales, China y Rusia, cada una con sus capacidades militares significativamente. Ambas tienen la intención de cambiar el orden actual, basada en reglas, declaró en junio del 2022 el jefe de Estado Mayor Conjunto y máxima autoridad militar de Estados Unidos, Mark Milley, ante un grupo de cadetes de la Academia Militar de West Point en Nueva York. Esto no fue la primera vez que escuchamos a representantes de Estados Unidos hablar de ese orden internacional basada en normas o en reglas, ni tampoco han sido las últimas. Quizás sería importante conocer a qué se refieren con ese mundo basado en reglas. El término conveniencia de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, fue más específico cuando se refirió al principio de un país no puede cambiar la frontera de otro por la fuerza. El principio de que un país no puede dictar las decisiones o políticas de otro. Esta afirmación de Blinken podría hacer sonrojar a más despiadado en cuestiones de relaciones internacionales de los últimos años. Si recordamos el caso de Yugoslavia, Libia, Siria, Venezuela o Cuba, entre muchos otros, pero vayámonos más allá de palabras. ¿Cuál ha sido la actuación de Estados Unidos respecto al derecho internacional, a los acuerdos suscritos con otros estados y sus relaciones internacionales? En general, ¿cómo se somete Estados Unidos al mundo basado en normas que dice defender? Es curioso la apelación al principio de no injerencia, cuando las normas de la verdadera norma de Estados Unidos ha sido utilizar una y otra vez mecanismos de injerencia en asuntos internos de otros países para garantizar su propia hegemonía, a veces la de menos baja en amparo de las Naciones Unidas. La mayoría es forma complementariamente unilateral. ¿Cuál ha sido y es la actuación de Estados Unidos respecto al derecho internacional de los acuerdos suscritos con otros países y sus relaciones? ¿Cómo se somete Estados Unidos al mundo basado en normas que dice defender? ¿Hay algún organismo que cuestione este proceder de Estados Unidos? Simplemente se limitan a desconocer a dicho organismo o sancionar a miembros de este organismo. Si así fue el caso de lo ocurrido en la Corte Penal Internacional, cuando tras el interés del tribunal de investigar los crímenes estadounidenses ocurridos en Afganistán en 2020, el gobierno de Trump decidió retirar las visas e imponer sanciones contra las investigaciones y fiscales encargados del caso. Debemos señalar que Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, la base legal del fundamento de tribunales internacionales. Sin embargo, hasta en ese momento nunca había ocurrido que un miembro del Tribunal Internacional fuera penado y sancionado, y lo ha hecho Estados Unidos. ¿Y quién ha dicho algo? Nadie. Solo por investigar los crímenes que han hecho en Afganistán y algunos otros que están escondidos que algún día saldrán a la vista. Dejemos el margen de la indagatoria las acciones estadounidenses, republicanos y demócratas. Llegue al poder, la política de Estado es la misma, no cambiará absolutamente nada. Durante la administración de Trump se salió de manera unilateral de múltiples acuerdos de organismos. Dejó de financiar la Organización Mundial de la Salud. Se salió del Acuerdo de París contra el cambio climático, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, el Consejo de Derechos Humanos, entre muchos otros. Con la llegada de John Biden, volvió a financiar la Organización Mundial de la Salud y integrar el Acuerdo de París. Sin embargo, no ocurrió así en todos los casos. En casos significativamente en acuerdo nuclear con Irán llamado Plan de Acción Integral, que fue firmado en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia y China. El país islámico, dentro de su lógica de la política de máxima presión económica contra el país que ha hecho, Trump salió unilateralmente del acuerdo del 2018 e impuso nuevas sanciones económicas contra Irak.
Desde entonces, los socios europeos de acuerdo han tratado de buscar alternativas para burlar las sanciones, ya que necesitan del producto de materia del petróleo que tiene Irán. Estados Unidos, sin éxito con la llegada de Biden a la Casa Blanca, los socios europeos de acuerdo han tratado de buscar alternativas para burlar las sanciones, ya que necesitan del producto de materia del petróleo que tiene Irán. Estados Unidos, sin éxito con la llegada de Biden a la Casa Blanca, el presidente demócrata, que era vicepresidente en ese tiempo, en 2015, prometió volver al tratado y anular las sanciones impuestas a Irak. Y estas son sus normas internacionales que todo el mundo tiene que cumplir, pero nosotros no. Es la política de Estados Unidos. Quizá el problema es que creímos que el orden internacional basado en normas se refería a todos los acuerdos y organismos multilaterales que han buscado convenio entre distintos países, mientras que el autoproclamado Cherry mundial solo entendió que el sistema por el que se impone sus normas arbitraria a todos los demás. Definitivamente solo se podrá construir un mundo basado en normas que merezca llamarse como sentido de acuerdo que ayude a garantizar la paz y desarrollo para todos los estados. El momento en que el gran hegemonía de los últimos 30 años acepte que lo razonable para todos es que dicha excepción es desvanezca.